todos, bienvenidos a Impactos América. Verónica nos acompañará en las próximas ediciones. Arrancamos. Cuatro regiones que hacen del Ecuador un país único e inigualable. La energía de todo un país está plasmada en la nueva piel de nuestros guerreros tricolores que utilizarán para hacer historia en el Mundial de la FIFA Qatar 2022. Con orgullo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol presenta la colección para Qatar 2022. Veamos la siguiente nota, cortesía de Ecuador Star. El Coliseo de la Casa de la Selección sirvió este jueves 25 de agosto del 2022 para la presentación del uniforme que Ecuador vestirá en el Mundial de Qatar. Además, se mostraron las indumentarias que los tricolores tendrán a disposición para los entrenamientos. La marca ecuatoriana Marathon Sports, que viste a su seleccionado desde 1994, mantiene el tradicional amarillo como suele acostumbrar, agregando elementos vanguardistas que la hacen más vistosa, según detalló uno de los responsables. La camiseta presenta la base amarilla tradicional con detalles en azul y un poco de rojo para el cuello y los costados. Argentina, la oposición está solicitando llevar a juicio político al presidente Alberto Fernández por sus controvertidos dichos en los que hizo una comparación entre la muerte del fiscal Alberto Nisman y lo que podría pasar al fiscal que actualmente investiga a la vicepresidenta Cristina Fernández. Veamos esta nota, cortesía de T13. Miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani. Polémicas declaraciones del presidente argentino al canal TN en medio de la investigación contra la vicepresidenta Cristina Fernández, para quien el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de cárcel por asociación ilícita y fraude al fisco. No sé si se da cuenta que dijo una barbaridad. Un disparate ígneo, si está jugando con fuego. La asociación de Luciani con Nisman, ¿cómo se le ocurrió hacer eso? La comparación con el fallecido Alberto Nisman causó revuelo, ya que hace casi 8 años el fiscal murió en extrañas circunstancias un día antes de presentar ante el Congreso su acusación contra la entonces presidenta Cristina Fernández por encubrimiento del atentado a la AMIA. Nada de lo que se hace acá es sin la directiva expresa de la presidenta. Además de ser consideradas una amenaza directa a los fiscales que actualmente investigan a la señora K, las declaraciones del presidente contradicen a la justicia, que determinó que Nisman fue asesinado, y a sus propios dichos de 2015. Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado. Nadie, absolutamente nadie. La primera que no cree que se ha suicidado es Cristina Fernández de Kirchner. Más allá de su giro sobre Nisman, anoche el mandatario defendió la inocencia de su vicepresidenta y calificó el trabajo del fiscal Luciani como disparates jurídicos. La Asociación de Fiscales repudió sus dichos y Luciani le respondió. Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un presidente de la nación o el ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos. Aunque después el mandatario dijo que fue tergiversado y la vicepresidenta tuiteaba un documento del FBI para volver a vincular los bolsos con millones de dólares escondidos en su gobierno con el macrismo, la oposición anunció un juicio político contra Alberto Fernández. Que un presidente de la nación intenta intimidar, amenazar y violentar el trabajo de un poder que debe ser independiente. Así que como Poder Legislativo de la Nación venimos a solicitarle juicio político al presidente. Un juicio en todo caso con pocas posibilidades de prosperar. En medio del terremoto político, el jefe de los fiscales buscará reforzar el dispositivo de seguridad para los persecutores que investigan a Cristina Fernández.
La capital ucraniana ha cambiado y se acostumbró a vivir en medio de una guerra con menos habitantes y con inseguridad constante. Veamos esta nota, cortesía de T13. Hola a todos, mi nombre es Alena, yo soy de Ucrania, soy ucraniana, vivo en Kiev, en la capital de Ucrania. Hoy les quiero mostrar un poquito cómo vivimos aquí en la capital, cómo viven los ucranianos durante la guerra, porque la guerra ya dura 6 meses y es el periodo bastante complicado, pero la vida sigue. Vamos a pasar por la ciudad. Es el himno de Ucrania. Las banderas de Ucrania. Es la calle Krishchatiki, aquí organizaron el desfile militar, muestran la técnica de los rusos. Los rusos querían organizar como un desfile militar en Kiev el 24 de agosto porque es el día de la independencia de Ucrania, pero claro que ellos no consiguieron eso, gracias a Dios. Miren cómo está vestido ese señor, azul y amarillo, color de nuestra bandera. Aquí, si van a ver con atención, hay palabras en ucraniano y pone por Irpin y Crimea. Como ustedes saben, Crimea está controlado por Rusia desde 2014 y Irpin, la ciudad que los rusos destruyeron, la ciudad que está cerca de Kiev. En marzo, en febrero bombardearon y toda esa técnica usaron para destruir los edificios, destruir las viviendas de muchos de los ucranianos. El metro en Kiev funciona, el transporte público funciona, autobuses, etc. Las tiendas funcionan, venden ropa, claro que los precios son dobles, un poquito más altos que antes, pero en Europa no se nota esos cambios, mucho se nota en la comida, los productos, la alimentación, claro que ahora cuesta mucho más que antes de la guerra. En Kiev claro que no se nota tanto la guerra, pero en el sur de Ucrania sí la situación es terrible porque siguen atacando las ciudades de Ucrania, siguen bombardeando. La situación con Mariupol, con Melitopol, con Kherson es muy complicada. Más tarde o temprano la guerra acaba, todas las guerras acaban y esa guerra también va a acabar y será posible de nuevo viajar a Ucrania. Por eso les espero aquí, pueden suscribirse a mi Instagram, les agradezco muchísimo. Por eso espero en Kiev, por lo menos online, virtual, pueden escribirme. Gracias. A 6 meses del inicio de la guerra de Ucrania, millones de refugiados que huyeron para salvar sus vidas ahora buscan volver. ¿Qué los motiva? Veamos esta nota. Amigo. Fue cuestión de meses y la vida de Felipe Albornoz, chileno residente en Kiev, cambió radicalmente. Así lucía en sus videos en redes sociales, donde mostraba usanzas y curiosidades de Ucrania. Pero la cotidianidad se interrumpió de pronto, dando paso a esto. Felipe llevaba 3 años viviendo en Kiev junto a su familia. No esperaban un bombardeo en la capital. Tuvieron que cerrar su hogar y dejar sus cosas. Huyeron con lo que les cabía en una mochila. Yo salí de Kiev junto con mi esposa y mi hija. En ese momento nosotros estuvimos refugiados en una estación del metro. Después salimos hacia el rumbo hacia la estación de trenes. Pude ir rumbo con ella hacia otra ciudad, hacia el oeste de Ucrania, Chernivtsi. Y después fuimos rumbo hacia Rumania.
Y de Rumania a Chile, la familia aterrizó en Santiago el 12 de marzo pasado. Junto a ellos, otras 56 personas estaban en el país solicitando el estatus de refugiado. Estaban porque varios de ellos han decidido regresar a Europa, entre ellos Felipe. Y nos quisimos devolver acá hacia Europa y también además que estamos más cerca de Ucrania. Aquí en Polonia, cualquier cosa que se calme la cosa, nosotros tenemos la posibilidad de devolvernos a nuestros hogares. Felipe y su familia están en Polonia junto a miles de cientos de refugiados. Pero a pesar de que la guerra continúa, 2,3 millones de ucranianos han optado por volver a casa. Según los datos difundidos por Frontex, agencia de la Guardia de Fronteras, en este momento es mayor el número de personas que retornan a Ucrania que las que salen hacia la Unión Europea. Desde el 30 de junio hasta el 6 de julio, 265.793 ucranianos han regresado a Ucrania, mientras que 252.246 han salido rumbo a Europa. Medio año de conflicto armado que ha dejado a 6,6 millones de ciudadanos desplazados dentro de Ucrania. Personas que buscan refugio en el oeste del país, ya que hacia el sur y el este, el frente de guerra sigue ardiendo. Seis meses han transcurrido desde la invasión rusa a Ucrania. Repasamos los hitos y los momentos que han marcado este periodo de la historia y que aún no tienen un final a la vista. Veamos esta nota cortesía de T13. Habían pasado solo 48 horas desde que Rusia había iniciado la invasión a Ucrania y un tercer equipo de Tele3 entraba al territorio. La dirección, Kiev, la capital ucraniana. Llevamos solo algunos minutos dentro y el primer golpe de realidad se impuso rápidamente. Miles y miles de ucranianos escapaban aterrados casi con lo opuesto del anuncio de Vladimir Putin. La guerra ya era un hecho. Nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania. La tensión era máxima, todo extranjero era sospechoso, todo vehículo que ingresaba a Ucrania era revisado. Desde los pequeños caminos rurales hasta las grandes carreteras que conectaban con Kiev, se transformaron en una cadena de barricadas. Al desclasificar nuestro propio material, llegamos a este registro. Un potente sonido de una aeronave de guerra sobrevolando Kiev y la enorme tensión de civiles vigilando su ciudad. Fue la carta de presentación de una metrópoli que se preparaba para lo peor. El avance ruso fue por aire y tierra, con misiles y artillería. Habían pasado solo algunos días y esta columna de vehículos militares se posicionaba a unos 20 kilómetros de Kiev. A esa altura no solo Ucrania, Europa y el mundo ponía su atención en el avance ruso. Es que Putin rápidamente puso en riesgo al planeta al tomar nada más ni nada menos que Chernobyl. Pero la amenaza nuclear no se detuvo ahí. La central de Zaporilla también estaba en riesgo. 6 reactores nucleares y un potencial poder radiactivo 10 veces mayor a la misma Chernobyl estaba siendo atacada. Se están produciendo, y yo estoy viendo ya que los ataques se están produciendo. No, ahí está muy fuerte. Sí, efectivamente, está frente a nosotros. Gastón, vamos. Sí, Alfonso, muévete con tranquilidad. Nos vamos a empezar a mover. Sí, en esos primeros días no había dudas. Rusia avanzaría rápida y brutalmente. La ciudad de Kiev comenzó a ser acechada por el norte. Las tropas rusas habían tomado Bucha y luego se acercaron a Irpin, una localidad distante a solo 8 kilómetros de la metrópoli. No, si estamos, la distancia que tenemos del lugar, Natalia, Polo, es suficientemente segura. Lo vemos en el horizonte. Ahí es que comenzaron a quedar al descubierto una de las peores atrocidades de la guerra hasta ese momento. En Irpin, el avance ruso fue detenido derrumbando este puente. En Bucha, en cambio, las tropas rusas casi no tuvieron oposición y al irse semanas después, dejaron una estela de muerte y desolación.
Si las tropas rusas se acercaban a Kiev por el norte, por el este asediaban a Kharkov, y el sur, los ataques se focalizaron en Gerson y Mariupol. Fue precisamente acá donde se produjo el mayor ataque a civiles que registrara la guerra hasta ese momento. Era el Teatro Regional Académico de Arte Dramático de Mariupol el objetivo. Un espacio repleto de personas que se protegían, un refugio, donde cerca de 600 adultos, niños y abuelos fueron prácticamente pulverizados por un ataque ruso que habría sido ordenado a propósito, dijo la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Días antes, esta maternidad y sus alrededores también habían sido foco de la brutalidad armamentística de Rusia. Para los expertos, Rusia hasta ese momento ejercía un asalto directo, vertiginoso y brutal. Sin embargo, al poco tiempo esa estrategia comenzó a naufragar. Esto no resultó. Y concuerdo contigo, Alfonso, en que esto se pensó para una guerra de destrucción y terminamos con una guerra de atracción o de desgaste. O sea, si uno hubiese puesto en el computador, en estos computadores con inteligencia artificial, toda la capacidad rusa a las que uno tiene acceso y toda la capacidad ucraniana, bueno, esto se resolvía en 2 semanas, en 3 semanas. Ucrania, en tanto, impuso una ley marcial que ordenaba a todo hombre a quedarse en el país para enfrentar a los rusos. Es así como vimos en cada pueblo por el que pasamos, no solo adultos y abuelos, también jóvenes que apenas sabían empuñar un arma, dispuestos a morir si era necesario. Y como esta enorme columna seguía ahí, al acecho, comenzamos a ver acciones desesperadas como esta. Las imágenes son de Tele 13 y muestran tropas ucranianas rodeando puentes con explosivos. Si las tropas rusas decidían asaltar, la ciudad quedaría incomunicada. En teoría, nadie podría entrar, tampoco podría salir. Así es como las abuelas, mujeres y niñas comenzaron a atochar estaciones de trenes, escapando de la muerte y la desolación de los bombardeos que aún continúan en diferentes localidades. Aunque Ucrania ha sufrido, también ha tenido algunas alegrías. Su fuerte oposición a los ataques rusos obtuvo un pequeño triunfo. Los primeros días de abril, Ucrania declaró que la región de Kiev había sido liberada. Estamos reforzando nuestras defensas en el este y el Donbass. ¿Cuál es el propósito de las tropas rusas? Capturar tanto el Donbass como el sur de Ucrania. ¿Cuál es nuestro propósito? Protegernos, proteger nuestra libertad, nuestra tierra y nuestra gente. Estos 6 meses pueden ser una verdadera eternidad para los ucranianos, pero todo se ha ido alivianando con el apoyo que el gobierno de Zelensky ha recibido de Occidente. Porque muy por el contrario a lo que el mismo Putin quería, la OTAN se ha fortalecido, sumó a las siempre neutrales Finlandia y Suecia y decidió reforzar y asistir la contraofensiva que desarrolla Ucrania por estos días. El apoyo suma drones, misiles antitanques, lanzagranadas y una larga lista de armas pesadas, vehículos militares y hasta Jeep 4x4. Un apoyo que ha transformado al presidente Volodymyr Zelensky en un líder internacional. Un abogado que incursionó en la comedia y que hoy no ha dudado en desafiar al mismo Putin, advirtiendo que el triunfo será ucraniano. Es que ahora la guerra se traslada al sur, en aquel espacio independentista de Donetsk y Lugansk, además de la destruida Mariupol, con hechos impensados como los ataques ucranianos en Crimea y su línea de suministro militar, una zona rusa intocable hace 6 meses. Por eso la gran pregunta es, ¿cuánto más se puede extender estos enfrentamientos? Yo pienso que Putin está apostando al largo plazo, es decir, al desgaste del apoyo que Ucrania ha recibido desde Occidente y que es la clave de su resistencia. Y que en el largo plazo va a haber consecuencias a pagar para los países, no solamente para los países de la Unión Europea, es decir, la crisis energética que hará de este invierno un duro invierno para Europa, sino también a los países en desarrollo, y ahí está la otra arma que maneja Putin, que es el hambre. Este ex jefe del Estado Mayor Conjunto también cree que la estrategia rusa será el desgaste ucraniano, pero con un antecedente relevante, el invierno. Una estación del año que en esa parte del planeta comienza a asomarse en noviembre en adelante, lo que alargará indeclinablemente esta guerra. Evidentemente el invierno, el general invierno, muy conocido en la historia, Napoleón y Hitler lo conocieron en primera persona,
va a jugar un elemento importante. Y yo creo que va a tender a frenar aún más la velocidad de las operaciones. Hoy es el día de la independencia de Ucrania, una nación que se separó de la Unión Soviética hace 31 años y que pese a todo sigue luchando por mantener esa autonomía. Un aniversario especial que celebran con tanques rusos destruidos por Ucrania en pleno centro cívico de Kiev, justo ahí donde podría haber entrado Rusia con todo su poderío militar hace 6 meses. Un motivo suficientemente potente para celebrar, al menos por hoy. Rusia acusó a Ucrania del atentado con el coche bomba contra la hija de quien es considerado el ideólogo de Vladimir Putin y de la actual invasión rusa a este país. A un lado del camino, cerca de Moscú, un auto arde en llamas. Al otro, un padre conmocionado e impotente. No fue un accidente, fue un atentado que costó la vida a Daria Dugina, hija del llamado Rasputin de Putin. So we have our special Russian truth. Filósofo, escritor, político y estratega, muchos aseguran que el ultranacionalista Alexander Dugin es el verdadero ideólogo de la anexión rusa de Crimea y la invasión a Ucrania. Este lunes, los servicios de seguridad rusos acusaron a Ucrania del fatal atentado contra su hija. Según Rusia, esta mujer ucraniana se mudó a Moscú el 23 de julio con su hija y arrendó un departamento en el mismo edificio de la conocida periodista y politóloga Daria Dugina. Fue identificada como Natalia Bobk, de 43 años, y según Moscú es una agente encubierta del batallón de Azov, un regimiento ultranacionalista ucraniano al que Rusia apunta en su retórica de desnazificar Ucrania. No conozco a esta mujer. Están vinculando al batallón de Azov con esto por una razón. Por un mes, esta mujer habría seguido a la hija de Dugin en un Mini Cooper con 3 patentes distintas, asistió al mismo festival que Dugina y su padre y habría activado el coche bomba de forma remota para luego huir a Estonia. Mientras Putin lo calificó de crimen vil, Kiev niega toda responsabilidad. Ucrania no tiene nada que ver con la explosión porque no somos un Estado criminal ni un Estado terrorista. Este miércoles coincidirán un nuevo aniversario de la independencia de Ucrania y 6 meses del inicio de la invasión rusa a ese país. Rusia puede intentar hacer algo particularmente repugnante y violento esta semana. Ese es nuestro enemigo. Esos temores aumentaron tras el atentado contra la hija del llamado Rasputin de Putin, férreo defensor de la unificación de los territorios de habla rusa y de la invasión sobre Ucrania, y quien tras la muerte de Daria señaló que Rusia desea algo más que venganza y represalias, desea la victoria. Y dejamos por el momento de lado estos 6 meses de invasión rusa a Ucrania. Y atención Ecuador y América, al volver el rey del rock. Hace varias semanas, específicamente el 16 de agosto, se cumplieron 45 años sin Elvis Presley. Sin embargo, su extenso legado musical ha permitido que su voz siga vigente. Esto en breve. Y recuerde que lo impactante hace conciencia. La igualdad es algo que debemos valorar. Todos los seres humanos somos iguales. No importa la edad, no importa el tamaño, no importa el dinero,
no importan los títulos. Eso te hace la vida más fácil. Pero como seres humanos, todos somos valiosos. Todos tenemos los mismos sentimientos, tenemos los mismos ojos, las mismas piernas, las mismas manos. La igualdad es darnos cuenta que todos los seres humanos, por derecho propio, por nacimiento, somos valiosos. Aprende a valorarte. El rey del rock. Hace varias semanas, específicamente el 16 de agosto, se cumplieron 45 años sin Elvis Presley. Sin embargo, su extenso legado musical ha permitido que su voz siga vigente. Veamos esta nota cortesía de T13. Fue bastante triste para quienes lo conocimos en la primera época como un chico rebelde que era capaz de cantar como afroamericano y de bailar también como los intérpretes de rhythm and blues. El mundo imita a ese Elvis, ¿no? De los lentes, el de los cinturones. Muy también de los tiempos de la industria del rock and roll en ese minuto, donde mucho dinero, esa misma escena se empieza a repetir tantas veces que termina siendo patética al final. Giras interminables dentro de Estados Unidos, noches sin descanso. Elvis luce errático, cansado, intenta hilar frases. Con 42 años, Elvis simplemente dice no más, dejando muchos episodios en el recuerdo como su dúo con Frank Sinatra. El 16 de agosto de 1977, miles y miles de sus seguidores llegan a Graceland. Elvis yacía muerto al interior de la casa que él compró en 1957. Por una excesiva explotación de él, digamos, uso y abuso de sustancias. El mal manejo y el no aceptarse. Tanto trasnoche, los artistas se van acabando. Graceland con el tiempo se convierte en un punto de encuentro para los fanáticos. Hacen vigilia y recuerdan a su ídolo que durante mucho tiempo convive con una inestabilidad emocional que se mezcla con los malos hábitos y consumo de pastillas. Hay quienes han viajado varias veces desde Chile para ir a la casa del rey. La tradición de ser fans de Elvis viene la mía personalmente desde niño, y así surge y nace todo esto de hacernos fans, de a poco, de generación en generación. Son varias razones por las que el rey está en el corazón, en la memoria de muchos. Estuvo en más de 30 películas que lo acercaron aún más a su público, sobre todo en Chile, en horario de la tarde, en cine en su casa. Cine en su casa. A little less conversation, a little more action. One swore to me she'd be mine eternally. Mucho público chileno tiene Elvis, pero solo unos pocos pudieron conocerlo, conversar con él. Muestra de aquello esta foto histórica entre el rey y Lucho Gatica. Denis Corales también pudo estar con el rey del rock en Nueva York, año 1972. Único, irrepetible, era como un dotado de algo especial. Los espectáculos en Estados Unidos se complementaban a su residencia en Las Vegas, que comienza en 1969, una residencia que marca su rotundo triunfo de regreso a los escenarios. En 8 años, otras voces ya habían aparecido en el camino. Los Beatles fueron en masa, tuvieron que pedir una entrevista para conocer a Elvis. O sea, ha existido una admiración por Elvis Presley dentro del mundo de la música y un gran respeto. Un camino siempre con la supervisión de su manager, el coronel Parker, que se benefició por casi la mitad de las ganancias provenientes de su imagen. Elvis jamás viajó fuera de Estados Unidos y tal vez ahí radica su grandeza, porque su música se internacionalizó. Por algo es y siempre será ese rey que rompe esquemas e hipnotiza al mundo.
Autoridades argentinas investigan a la secta del horror, que habría extorsionado, esclavizado, abusado y prostituido a los miembros de una escuela de yoga por la que pasaron unas 1.700 personas. Además, se indaga que podría haber estado involucrado el tenor Plácido Domingo. Prometía curar el espíritu de sus miembros, sanar enfermedades y quitar adicciones. En un edificio de 10 pisos en el corazón de Buenos Aires y bajo la fachada de una escuela de yoga se escondía un grupo criminal que robó, extorsionó, esclavizó y prostituyó a sus miembros por más de 30 años. Entre ellos se encontraba mi madre. A partir de ahí, el que quería ser alumno directo del maestro podía hacerlo poniendo miles de dólares al mes en el sobre de ofrenda. Es el relato de Pablo Salum sobre sus vivencias en la llamada secta del horror. Cuando yo me escapo y los denuncio, que soy el primer denunciante, el primer nene en entrar y el primer nene en escaparse. Pablo llegó a la secta junto a su madre cuando tenía 8 años y por 7 fue sometido por el clan, que la justicia argentina desbarató en un masivo operativo con 50 redadas, 20 detenciones, entre ellos el líder, Juan Perkovich. Vamos a activar el nivel de riqueza. No sé cómo entrar. Contador de 84 años y considerado el líder espiritual de los miembros, lo llamaban el maestro o ángel. Obligó a sus fieles para cortar lazos con sus familias, ceder bienes y ser sometidos a explotación sexual. La secta incluso operaba en Estados Unidos con una sede de captación, ofreciendo cursos ontológicos de miles de dólares. Rompan con la moral para luego indicarles que utilicen la manipulación sexual para lograr aún más riquezas. Una de las principales fuentes de financiamiento del clan, donde obligaban a sus miembros a tener encuentros sexuales por altas sumas de dinero. Los clientes serían desde empresarios, políticos hasta artistas. Plácido dijo que podría venir a visitarnos, significa venir a visitarme. Según fuentes de la investigación trasandina, en una de las escuchas telefónicas muestran supuestamente al tenor Plácido Domingo como presunto cliente. Venimos separados, ¿no? Y después lo hacemos así porque ellos, mis agentes y todos se van a subir a la habitación conmigo cuando yo suba. En 1993, Juan Perkovich fue imputado por los mismos delitos, un caso que pasó por 3 juzgados sin avances y permitiendo que otras personas se convirtieran en sus víctimas. Debieron pasar 29 años para que la justicia pusiera tras las rejas al artífice de un círculo de explotación y abuso. Un alto ejecutivo de un centro médico en Nueva Jersey, Estados Unidos, es señalado como el dueño de al menos 40 armas de fuego halladas en un closet del lugar. Veamos esta nota cortesía de Al Rojo Vivo. Este es el arsenal que las autoridades encontraron dentro de un closet en un hospital de Nueva Jersey. En total, confiscaron 39 armas de fuego. Encontraron 11 pistolas, 27 rifles y escopetas, y hasta un rifle de asalto, además de municiones para todas las armas. Según la policía, el dueño de las armas es Rubén Alonayalov, el director de mercadeo del centro médico. No tenía buenas intenciones seguramente el señor, para nada. He quedado en shock porque la verdad que no me imaginaba una cosa así, para nada. Los vecinos del ejecutivo de 46 años no salen de su asombro. ¡Wow! Lo que todos se preguntan es, ¿por qué tantas armas? ¿Y por qué su oficina en un closet sin candado? Lo que quiero saber con el individuo de este incidente es, una, ¿para qué está acumulando tantas armas? Y 2, ¿por qué en el hospital? En la casa del acusado nadie respondió a la puerta. Alonayalov enfrenta cargos por posesión de un arma de asalto y posesión de cartuchos de gran capacidad. Lo que más me preocupa a mí es la localidad que él escogió, que es un hospital. Y como vemos, hay muchas personas que están vulnerables cuando están en un hospital, y entonces no entiendo qué él está pensando en dejar tantos armamentos en un hospital. Respecto a este incidente, un vocero del hospital dijo: la presencia de armas en un hospital es inexcusable. Este incidente nos ha permitido revisar nuestros protocolos de seguridad para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder.
balacera en Washington, D.C., justo frente a una residencia para adultos de la tercera edad, dejó un saldo de 3 personas muertas y 2 heridas. Según los transeúntes, 2 sujetos se bajaron de una camioneta negra y abrieron fuego con armas largas. En estos momentos se investiga la procedencia de estos criminales. Este tiroteo tuvo lugar frente a una residencia para adultos de la tercera edad por donde pasó una camioneta negra de la cual se bajaron 2 individuos y abrieron fuego con armas largas. En estos momentos están buscando ese vehículo. La policía dijo que esta área es conocida por la compra y venta de drogas, por lo que se sospecha que esta balacera esté relacionada al narcotráfico. Un sindicato de bomberos está alertando que el traje que usan para protegerse durante los incendios está presuntamente fabricado con materiales cancerígenos. Veamos la nota. Mientras el cáncer sigue cobrando la vida de más y más bomberos, el sindicato más grande del país, junto a los jefes de los departamentos de bomberos más importantes, emitieron una seria advertencia. El equipo de bombero, diseñado para protegerlos de las llamas, el humo y el hollín, podría contener químicos que causan cáncer. Y no puedo creer que los uniformes, los chalecos que estamos poniendo diario, muchas horas de los días, hasta 24 horas, que la uniforme debe de proteger a nosotros, están ayudando a agarrar cáncer. ¿Cómo puede ser? El sindicato y los jefes de los bomberos citan varios estudios que muestran que sus uniformes de protección están hechos con PFAS, sustancias químicas permanentes que han sido vinculadas a varios tipos de cáncer. El sindicato está recomendando a los bomberos solo utilizar el equipo protector cuando es absolutamente necesario. No llevar el equipo protector al interior de la estación o la casa y rociar con agua a cada bombero después de cada incendio. ¿Cómo puede ser de seguridad de nosotros cuando estamos haciendo este tipo de trabajo? Y también, ¿cómo pueden quitar estos PFAS? 3 de cada 4 de los bomberos que han morido en la ocupación es de cáncer. ¿Cómo puede ser? Según cifras de los CDC, un bombero tiene un 9% más de probabilidades de contraer cáncer y un 14% más de probabilidades de morir por esta enfermedad que el público en general. Pero las empresas que elaboran estos uniformes se defienden. La compañía 3M dijo al respecto: los investigadores y las agencias de salud mundiales reconocen la naturaleza limitada de la evidencia que indica que las PFAS causan efectos nocivos para la salud. Cada vez más personas a lo largo y ancho del planeta tienen que huir de los territorios donde nacieron porque se les hace imposible subsistir en ellos. Según la Agencia de la ONU para Refugiados, para el 2050 unos 200 millones de personas necesitarán ayuda. Aquí en resumen de Impacto Planeta. El Valle de la Muerte en California recibió 3 horas, el equivalente al 75% de su lluvia promedio en un año. Las posibilidades de que esto ocurriera eran de 0,1% y según los científicos, el suceso lleva la huella del calentamiento global. La devastadora sequía que sufre Somalia ha obligado a más de 1 millón de personas a abandonar sus hogares desde enero del 2021, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Proyectan que para el año 2050 unos 200 millones de personas van a necesitar ayuda por el impacto de la crisis climática. Y en pro de una aviación verde, un grupo de científicos desarrolló un combustible que utiliza agua, dióxido de carbono y sol para impulsar sus motores. Estos investigadores suizos hicieron el nuevo compuesto en un generador de energía en lugar de en un laboratorio y apuestan por capturar dióxido de carbono del aire y usarlo en su combustible en un futuro. Ahora es momento de nuestro top de impactos. ¿Quieres conocer a las 10 celebridades que lucen en la actualidad irreconocibles? Míralos aquí en nuestro top de impactos. Veamos esta nota cortesía de Buenísimo. Zac Efron,
comienzos de mayo de este año, la estrella de Baywatch y High School Musical sorprendió a sus fans con un nuevo look que lo hizo totalmente irreconocible cuando protagonizó un video de Facebook Watch para promover la iniciativa ambiental Earth Day Musical. Pero lo más irónico es que nadie le prestó atención a su mensaje en pro del cuidado del medio ambiente, y tanto los medios como sus fans prefirieron enfocarse en su sorprendente nueva imagen. En estas imágenes vemos a Zack luciendo una mandíbula y labios aumentados, mientras que el resto de su rostro luce congelado, como si se hubiera excedido con las inyecciones de Botox y relleno. Por lo tanto, sus detractores reaccionaron diciendo que lucía como si hubiera tenido una reacción alérgica a la picada de una abeja. En cambio, sus fans salieron en su defensa, argumentando que su nueva imagen podría deberse a una cirugía a la que tuvo que someterse tras una caída que le fracturó la mandíbula en 2013. E igualmente algunos de sus amigos más cercanos comentaron que Zack jamás se ha realizado procedimientos estéticos. Número 9. Will Smith. Puede que en esa época Will Smith luzca más como el tío Phil del príncipe del rap, pero el actor declaró que tiene planes para adelgazar y hará que sus fans se unan al viaje, ya que se ha asociado con YouTube para crear una nueva serie tentativamente titulada La mejor forma de mi vida, en la que veremos a la estrella de Hombres de Negro reconstruir su imagen. Will declaró que ese look con unos kilos de más se debe a que la pandemia lo obligó a quedarse en casa, y como la cocina es su lugar favorito, no podía evitar pasar por la despensa para tomar unas cuantas galletas u otros bocadillos. Si bien Will explicó que le encanta su cuerpo actual de 102 kilos, tiene planes de ponerse en la mejor forma de su vida para recuperar su bienestar físico, y mediante su nueva serie también ayudará a otras personas que han tenido problemas para perder peso. Número 8. Rebel Wilson. Rebel declaró que el 2020 sería un año saludable, y la verdad superó sus propias expectativas al lograr su objetivo de bajar a su peso ideal de 74 kilos. No porque en Hollywood le hayan dicho que tenía que reducir su talla, sino que es lo mejor que podía hacer por su salud. Para deshacerse de los kilos extra, Rebel comenzó por eliminar el azúcar, la comida chatarra, y en lugar de quedarse en el sofá viendo televisión, comenzó a hacer ejercicios ligeros hasta que ganó la fuerza suficiente para aumentar su rutina. Al mismo tiempo que empezó a seguir el plan de alimentos llamado Método Meyer, basado en el consumo de frutas, granos y proteínas como las contenidas en el salmón. Lo único que no ha cambiado es su confianza en sí misma, en vista de que exhibe la misma alegría y autoestima que la ha propulsado a ser una de las mejores comediantes de la actualidad, y tiene planeado estelarizar al menos 4 nuevas películas y series de televisión antes de que acabe el 2021. Número 7. Mark Wahlberg. Después de protagonizar películas de acción como Transformers y Sangre, Sudor y Gloria, en las que mostró una musculatura al mejor estilo de las estrellas de acción, Mark Wahlberg se embarcó en un nuevo papel que requirió que aumentara más de 10 kilos. La película, basada en la vida de Father Stu, un boxeador convertido en sacerdote, requirió que 3 semanas antes de comenzar la filmación, Mark se ajustara a una dieta para ganar peso rápidamente, comiendo al menos 7000 calorías diarias, y para completar la transformación, una prótesis y otros elementos voluminosos bajo su ropa, que junto al maquillaje lo hacen lucir como una persona totalmente diferente. Es increíble que un actor famoso por sus músculos y por haber sido modelo de Calvin Klein se haya transformado tan rápido, y de acuerdo a sus propias palabras, apenas termine la filmación irá directo al gimnasio para quitarse los kilos extra. Número 6. Kelly Osbourne. Al ser hija del rockero Ozzy Osbourne y la presentadora de televisión Sharon Osbourne, Kelly ha estado ante los ojos del público toda su vida, y como resultado los fans han podido presenciar lo mucho que ha cambiado desde que protagonizó un reality show con su familia casi 20 años atrás. En agosto del 2020, Kelly reveló que había perdido 38.5 kilos y expresó que se sentía mejor que nunca al poder comprar ropa que anteriormente no conseguía en su talla, y se siente con una autoestima renovada porque los medios han dejado de burlarse después de años llamándola querubín o regordeta. Sin embargo, algunos fans mencionaron que su rostro luce como si le hubiera hecho algunos retoques, particularmente el área de su frente, que luce sin arrugas, y sus labios muestran una apariencia más llena. Pero Kelly terminó asegurando que jamás se ha hecho una cirugía plástica. Número 5. Chrissy Teigen. La mayoría de las estrellas nunca admiten haberse realizado cirugías plásticas, pero durante una entrevista en 2017, la presentadora del Lip Sync Battle, Chrissy Teigen, señaló su frente, nariz y labios mientras declaraba que su look
era producto de tratamientos estéticos. Pocos días después, explicó que solo estaba bromeando y negó rotundamente haberse hecho cirugías, a excepción de los implantes de senos. Pero la realidad es que no engañó a nadie, al ver cómo su rostro ha continuado cambiando a medida que se adentra a su tercera década de vida. En la actualidad, sus mejillas se ven mucho más llenas, su frente luce libre de arrugas y sus labios, cada vez más gruesos, deben recibir inyecciones de relleno varias veces al año. Por lo tanto, Chrissy no puede negar que se ha hecho cirugías, y si continúa experimentando con su rostro, terminará luciendo como una muñeca de plástico. Número 4. Melissa McCarthy. La triste realidad es que la actriz Melissa McCarthy siempre estuvo encasillada en los mismos papeles debido a su peso, ya sea en Gilmore Girls, Mike and Molly o Damas en Guerra. Siempre terminaba interpretando el mismo personaje. No obstante, Melissa decidió darse un cambio de look, no para llevar su carrera en una nueva dirección, sino para tener un estilo de vida saludable. Durante más de 10 años, Melissa había intentado toda clase de dietas, e incluso fue con un doctor que le recomendó consumir solo líquidos, pero esto fue un error, porque su cuerpo no estaba obteniendo los nutrientes necesarios, y fue solo hace un par de años cuando comenzó una dieta baja en carbohidratos combinada con ejercicios en el gimnasio que le ayudó a deshacerse de casi 40 kilos. Ahora Melissa luce una imagen diferente y se le ve con una autoestima renovada, pero de todas formas afirma que su pérdida de peso no se basó en las presiones de Hollywood para lucir delgada, y solo lo hizo porque la salud es más importante que lo que digan los demás. Número 3. Nicole Kidman. A medida que se acercaba a cumplir 40 años, la actriz australiana Nicole Kidman comenzó a experimentar con el botox y el relleno para ocultar el paso de los años. Y si observas su look en las películas de los 90 o comienzos del 2000, notarás que las líneas de expresión han sido aplacadas con cirugías y ha terminado con un rostro congelado que no le permite expresar el mismo rango de emociones. De acuerdo a un cirujano plástico que analizó el antes y el después de Nicole, explica que se realizó una rinoplastia para reducir el tamaño de su nariz, aplicó rellenos dérmicos en sus mejillas y labios para darle más volumen, y aunque la estrella de Moulin Rouge haya negado que se aplicó botox, su rostro libre de arrugas a sus casi 54 años deja en evidencia que las cirugías plásticas han sido su mejor aliado para intentar ocultar su edad. Número 2. Adele. Alrededor de octubre del 2019, los fans de la intérprete de Rolling in the Deep comenzaron a notar que lucía mucho más delgada, y de hecho mucho tiempo después, muchos fanáticos mencionaron que les preocupaba la salud de la cantante, porque estaba perdiendo peso de forma muy rápida. Para aplacar los rumores y asegurarle al público que se encontraba bien de salud, Adele explicó que a mediados del 2019 contrató un entrenador personal que le ayudó a perder 12 kilos en pocos meses, y al continuar con su rutina de ejercicios diaria, continuó perdiendo peso, hasta que notó que la balanza marcaba 30 kilos menos. La dieta Zero Food, popular entre los famosos, fue otro de los elementos esenciales para quitarse los kilos extra, dado que al basarse en el consumo de alimentos con un alto contenido de sirtuinas, como las manzanas, chocolate oscuro y té verde, ayudan a regular el metabolismo y a quemar las grasas. Número 1. Meghan Markle. La esposa del príncipe Harry nunca ha hablado abiertamente sobre sus procedimientos estéticos, pero solo es necesario echarle un vistazo a sus fotos y videos de hace unos años atrás para notar que se realizó una rinoplastia para obtener una nariz más pequeña y se aclaró la piel para ocultar sus pecas. Su cabello es otro detalle que ha sufrido un cambio drástico, puesto que sus rizos naturales han desaparecido para dar lugar a un cabello ultraliso. Asimismo, sus pómulos, labios y mejillas comenzaron a ganar volumen antes de contraer matrimonio en 2018. Las inyecciones de botox y relleno se han incrementado mientras se acerca a cumplir 40 años, y está por ver si tiene la voluntad de hacer a un lado los tratamientos estéticos antes de que termine con el rostro congelado e inexpresivo. El día de ayer, miércoles 31 de agosto, se cumplieron 25 años de la mujer que osó desafiar desde su propio privilegio las reglas mafiosas de la firma, como llama la prensa británica a los Windsor. Acabó chocando contra la realidad la noche del 31 de agosto de 1997 en el túnel del Puente del Alma de París. Perdió la vida y ganó la inmortalidad. En breve, ¿cuánto le dejó Lady Di a Harry para poder escapar de la familia real? Esto en breve. Y recuerde que lo impactante hace conciencia. Kill City es una banda guayaquileña de hard rock que hoy estrena su segundo disco Civilized to Death, con el lanzamiento de su nuevo video musical Mujer Vampiro, producido por el Checho Torres y dirigido por Marco Verargüello. Veamos.
terminas para que ya ahí no sé qué te pueda hacer. Cuando le haces esto y ya. El día de ayer, miércoles 31 de agosto, se cumplieron 25 años de la princesa de corazones Diana Spencer. En una entrevista que es casi un reflejo de una conversación que mantuvo su madre hace casi 20 años, el príncipe Harry reveló que ya no contaba con el respaldo económico de la familia real, tras explicar a Oprah Winfrey su situación siendo presuntamente silenciados y acosados por el racismo. Los duques de Sussex revelaron que usan el dinero que la princesa Diana dejó a Harry tras su fallecimiento en el 1997. Veamos la nota, cortesía de The List en español. En una entrevista que es casi un reflejo de una conversación que mantuvo su madre hace casi 20 años, el príncipe Harry reveló que ya no contaba con el respaldo económico de la familia real. Tras explicar a Oprah Winfrey su situación siendo presuntamente silenciados y acosados por el racismo, los duques de Sussex revelaron que usan el dinero que la princesa Diana dejó a Harry tras su fallecimiento en 1997. I've got what my mum left me, and without that we would not have been able to do this. Desde que la pareja cruzó el Atlántico, firmaron acuerdos millonarios con empresas como Netflix y Spotify, pero afirman que ese no era el plan cuando se mudaron a Estados Unidos. The Netflix and the Spotify of it all, that was never part of the plan. Aunque nadie está preocupado porque los duques no tengan que comer, el príncipe Harry compartió sus pensamientos sobre cuál habría sido la reacción de su madre. I think she saw it coming. And I certainly felt her presence throughout this whole process. Forbes señala que antes de salir del Reino Unido y retirarse de las funciones reales, el príncipe Carlos cubría los gastos de los Sussex por el valor de $800,000 al año. Además del patrocinio de su padre, el príncipe Harry recibió apoyo financiero de otros miembros de la realeza. El príncipe William financió la mayoría de los esfuerzos de la familia con los ingresos del ducado de Cornualles, señala el medio. Pero lo que le proporcionó los fondos para trasladarse a Norteamérica fueron los $10 millones que su madre le dejó al morir. Esta cifra de $10 millones varió a lo largo de los años, debido a que su difunta madre invirtió el dinero por él. Tras su fallecimiento, la cantidad fue acumulando intereses, según informa Fox News, y la cantidad se acercaba originalmente a los $8,9 millones. Finalmente, Harry llegó a tener $13 millones al cumplir los 30 años. La princesa Diana recibió una gran suma tras su divorcio del príncipe Carlos, mientras que sus joyas, acciones y otros objetos personales constituían el resto de su fortuna, según el medio. Al morir, el patrimonio neto de Diana rondaba los $31 millones, procedentes en su mayor parte del proceso de divorcio. Además, la propia Markle amasó alrededor de $2 millones, descontando impuestos, informó Forbes. Su fortuna proviene de su papel en el popular drama legal Suits, así como de otros papeles en películas y espectáculos. En cuanto a su nueva casa, los duques pusieron una cantidad de $5 millones y acordaron pagar una hipoteca de $10 millones. El medio de comunicación estimó su fortuna restante en $5 millones antes de sus enormes acuerdos con Netflix y Spotify. Aunque el príncipe Harry recibió de su madre la totalidad de su fideicomiso al cumplir los 30 años, ya empezó a acumular dividendos anuales a los 25 años.
Cosmopolitan explica que ambos hijos de Diana recibían $450,000 al año, además de recibir piezas de su impresionante colección de joyas. Él recibió 3 millones de libras tras la muerte de su bisabuela en 1994. Además, el duque de Sussex tendría que recibir una parte del fideicomiso de 8 millones de libras de la reina madre cuando cumpla 40 años. Pero, ahora que dieron oficialmente un paso atrás, solo el tiempo dirá si él o su familia recibirán alguna vez parte de estos fondos. Actualmente, Meghan y Harry celebraron un acuerdo con Netflix por un valor cercano a los $100 millones, según el medio. Con los impuestos y los costos de producción, es probable que no se lleven toda la suma, pero no obstante, los Sussex no sufren económicamente. Pero la pareja también tiene el problema de la seguridad. En Canadá, se estimó que los costos de seguridad de la pareja oscilaban entre 10 y 30 millones de dólares canadienses, según The Independent. El príncipe Carlos pagaba 4 millones de libras de seguridad británica antes de que dejaran a la familia. Si bien la cifra estimada varía, el costo de la seguridad suma con el tiempo. Entre los fideicomisos de la familia real, el antiguo salario de Markle y sus próximos acuerdos, la pareja seguramente podrá cubrir sus gastos y más. En nuestro próximo Impactos, miles de haitianos continúan viviendo en campamentos improvisados tras haber perdido sus casas en el terremoto del 2021. Hasta la próxima, Ecuador y América.